Bueno, pues un poco de distancia con el vídeo anterior, lo siento. Vamos a entrar en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, como estamos haciendo, viendo esta epístola tan preciosa. Y vamos a leer los versos del 1 al 9, que es lo más importante que podemos hacer. Lo otro ya son reflexiones que puedo hacer yo, podéis hacer vosotros. Pero lo importante es la palabra. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, pues hasta ahora que hemos visto que la experiencia cristiana, ¿qué es? La comunión con Dios. Tener comunión con Dios es la esencia de la experiencia cristiana. Muchos dicen tener comunión con Dios, pues sí, muchos dicen tener comunión con Dios, pero Juan pues nos ha dado 5 pistas, las repasamos, para que discernamos qué es tener comunión con Dios realmente. Vivir en luz, vimos, obedecer a Dios, amar a los hermanos, no amar al mundo, es decir, a este sistema organizado por el diablo, permanecer en la verdad. Y además añade que el verdadero creyente, esto lo vimos últimamente, es una persona nacida de nuevo. Alguien a quien Dios ha ungido con el Espíritu Santo. La evidencia ya la vimos en 2:29, que Jesucristo es el justo y los que son de Cristo practican la justicia. Es decir, intentan de manera seria, de manera constante, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Quien nace de nuevo ha nacido a la familia de Dios. Y Juan es coherente con Juan. Su carta es coherente con el Evangelio. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordáis, ¿verdad? Dios nos ha quitado los harapos inmundos y nos ha revestido de Cristo, nos ha imputado su justicia. Como el que le ponen en su cuenta una cantidad que, bueno, esto pues se te imputa en tu cuenta. Pues esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Nos eleva a esa tremenda dignidad que es compartir su vida con nosotros. Por eso, el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y añaden otros textos revisados, añaden, y lo somos. Porque evidentemente lo somos y lo seguiremos siendo. La primera implicación que dice Juan aquí es que por eso el mundo no nos conoce. A ver, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que los creyentes coherentes
con su fe son extraños para el mundo cuando se manifiestan íntegramente como creyentes. Y la razón es obvia para Juan, porque si el mundo no le conoció a él, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, perdón. Eso sí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el mundo, a los suyos, a los de su raza, ¿verdad? A los que esperaban el Mesías, pues no, a los suyos vino y los suyos y le conocieron y lo recibieron. Por eso está añadiendo aquí que, claro, por eso el mundo no le conoció a él. Jesús mismo, ¿verdad?, dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Creo que conté, ¿no?, un caso que vivimos hace ya mucho tiempo en la iglesia, una joven que se negó a decir, cuando le llamaban por teléfono a su jefe, di que no estoy. Mire, si está usted, está. Si quiere le digo otra cosa, que no puede ponerse, y le costó el puesto. Qué tontería, ¿no? Por una cosa que todo el mundo entiende, que es que no se quiere poner, pero se dice esto, bueno. Bueno, en los tiempos de Juan, entonces Juan dice que por eso el mundo no nos conoce. Me vais a permitir que me ponga en modo predicador. Podría decir el mundo de nosotros lo mismo que se decía en tiempos de Juan, que por eso el mundo no nos conoce de verdad, o vivimos sin diferencias tales que diferencias que nos delaten y que el mundo conoce muy bien. Pasamos desapercibidos. Hacemos lo que los demás. Bueno, lo dejo ahí. Ya Juan había dicho una de dos. Si amas al Padre, no puedes amar este sistema de cosas. Ya lo hemos visto. Son cosas incompatibles. Vamos a ver, si en todo viviéramos, en justicia, es decir, haciendo constar nuestra pertenencia a Cristo, a la familia de Dios, el rechazo es inevitable. Cito 2 de Timoteo 3:12, dice, y también, fijaos lo que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se lo dice Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Y qué es vivir piadosamente? Pues vivir sencillamente haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ahora claro, Juan nos da la receta para vivir en medio de un mundo hostil y de tal manera que por causa de su fe, pues las cosas se pueden poner difíciles. Y esto es lo que dice, lo que hemos leído en el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, la receta es, tú mira quién eres y mira el futuro que te espera. Esta es la cosa. El texto no está diciendo, ahora somos hijos de Dios y luego seremos una cosa diferente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando Cristo vuelva, su obra en nosotros va a ser completada. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Llegaremos a la meta de lo que se ha propuesto en nuestra vida. Filipenses 1:16
1:6, perdón. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra ya ha comenzado en ti. Dios que se ha propuesto en ti y en mí, hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice en Romanos, capítulo 8, perdón, que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada día te pareces más a Cristo. Esto es lo que realmente Dios está procurando en ti y en mí. Está preparándonos como una novia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, ¿verdad? Que nos dice en Efesios o en Corintios, 2 Corintios, que todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es mirar a cara descubierta la gloria del Señor? Pues conocerlo cada día, de manera más íntima, descubrir de manera renovada quién es Él, su justicia, su misericordia, y eso en cada uno de nosotros. Habrá un punto culminante, claro. Dice en Colosenses 3:2 que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, a partir de aquí, Juan hace algo parecido a lo que ya ha hecho. Nos hace saber las características de lo que implica ser alguien nacido de nuevo, ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, alguien que haya nacido de nuevo, es alguien que ha sido ungido por el Espíritu Santo, y entonces es alguien que quiere practicar la santidad personal, quiere practicar el amor fraternal, quiere practicar la obediencia a Dios, quiere practicar la verdad y preocuparse por la verdad, porque la verdad se practica. Esa idea que tenemos los occidentales de la cultura grecorromana heredada, la verdad está aquí en este compartimento. No, la verdad se practica. Y también se practica la guerra espiritual que se mantiene contra las presiones del mundo. Bueno, así que Juan lo está de alguna manera diciendo las mismas cosas de otra manera. Está bien, porque según vamos entrando en la carta, pasa como, bueno, yo he estado 32 años trabajando en la enseñanza obligatoria, en la primaria y también en la secundaria, y te das cuenta que el currículum, se ve muy bien esto en primaria, cada ciclo, al menos como cambian tanto las leyes de educación, cuando yo trabajaba, cada ciclo tocaba unos determinados temas. Al ciclo siguiente, anda, volvemos otra vez a repetir los mismos temas. Sí, pero profundizando más. Y al ciclo siguiente eran los 3 ciclos, inicial, medio y superior. Ah, pero otra vez volvemos a enfrentarnos nosotras con lo mismo. Sí, pero profundizando más, como si fuera una especie de espiral. Yo creo que es un poquito lo que está haciendo aquí Juan. Hay repetición, sí, pero no es machacón, va bailando fino. Bueno, deseo de la práctica de la santidad es realmente lo que hemos leído hoy, de los versos 3 al 9. Y por favor, no confundamos la santidad o la búsqueda de la santidad, el pretender realmente la santidad, que solo el Espíritu Santo realmente puede obrar en nosotros, no lo confundamos con la religiosidad, no lo confundamos con el legalismo. Hay personas que sí, hay personas que dicen, bueno, Dios me ha salvado y ahora me toca a mí. Ahora yo tengo que ser el que pone los medios para ser santo. ¿Y dónde te dejas el Espíritu Santo?
cuando realmente la santidad tiene que ver con la operación que el Espíritu Santo hace en tu vida, con el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y la santidad es algo innegociable. Fijaros cómo la vivió Jesús y se enfrentó a los religiosos que según ellos eran los que más pretendían la santidad, y con los fariseos y etcétera. Fijaros si es importante la santidad, que no es algo optativo, ya desde el Antiguo Testamento. Aparece cuando llama el Señor a Abraham, ¿no? Y le aparece allí en Génesis 17 y dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, perfecto, ya sabéis que camino de madurez, esa es la perfección en el terreno bíblico. Busca realmente lo que implica el haber sido llamado por mí, ¿no? En Levítico aparece: seréis santos porque yo soy santo, no contaminéis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dice Levítico 11:44, pero en 19:2 dice: santos seréis porque santo soy yo. Y Pedro repite en su primera carta esto. Dice, voy a leerlo: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que Pedro recoge Levítico para decir esto de la llamada a la santidad no es nuevo. Pablo también, cuando dice que vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O en Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, la santidad diríamos que tenemos que entenderla primero de manera posicional, es decir, por haber creído en Jesucristo como Salvador, por haber nacido de nuevo, por haber sido ungido con el Espíritu Santo, Dios nos llama santos, apartados, sencillamente. Es nuestra posición en Cristo. Por eso, cuando leemos las Escrituras, algunos cuando lo leen por primera vez se extrañan mucho, ¿no? Una carta dirigida a los santos que se reúnen en tal lugar. Bueno, a todos los santos que se reúnen en tal o cual sitio, para que compartáis con las necesidades de los santos. Vamos a ministrar a los santos de Jerusalén. Saludad a fulano y a mengano y a todos los santos que están con ellos. Y acuérdate del hermano Estéfanas, que se ha dedicado al servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y no nos deja lugar a dudas. A todos los creyentes se les aplica el término santos. Han sido santificados en Cristo, apartados. Así que si has puesto tu fe en Cristo, Dios ya te llama santo. Eres uno de sus santos. Hay una anécdota, a lo mejor me repito, no lo sé, quizá la he contado. Había una iglesia evangélica abierta, y abierta antes de que empezara la reunión. Si la reunión empezaba a las 11, pues a lo mejor eran las 10 por ahí, y había alguien por ahí que estaría hurgando, poniendo orden o lo que sea, ¿no? Y entró un curioso, pasó por la puerta: anda, mira, una iglesia protestante o evangélica o lo que sea, entró a curiosidad: pase usted, mírelo. Entró: qué bien, mira, pues el púlpito, esto, la silla, los bancos. Oiga, ¿y los santos? Se extrañó de que no hubiera por allí estatuas y esas cosas, y el hombre muy serio dice: los santos vienen a las 11.
Bueno, pues ahora precisamente porque somos santos, deseamos la santidad, buscamos la santidad. Y eso es algo progresivo, ¿eh? Pero no podemos hacerlo de manera equivocada, con la práctica religiosa, como si dependiera de nosotros, en el sentido de, venga, estas son mis energías. Eso le pasaba a los Gálatas. Y al final, ¿cómo califica el apóstol Pablo a aquel esfuerzo? Obras de la carne, les llama. Obras de la carne. Mientras que, si os dejáis operar por el Espíritu Santo, este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Una de las herramientas que Dios utiliza en nosotros es lo que dice Juan aquí: la esperanza de que un día seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Es decir, si la meta que Dios tiene para nosotros es lograr nuestra plena santificación, nuestra semejanza a Cristo, nuestra restauración de su imagen en nosotros, y que esto será una realidad cuando le veamos cara a cara, pues lógicamente de ahí surge un deseo constante en hacer progresos hacia esa meta de la santidad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que ganar mi salvación? No, que la salvación que ya tienes, que te ocupes en ella. Ahí están los vídeos sobre Filipenses donde se habla en uno de ellos de esto, ¿no? Así que nos ocupamos de nuestra santificación en ese sentido. Quiero, Señor, crecer. Dios pone el deseo incluso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y sigue diciendo, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pone el deseo. Es que es lógico que salga ese deseo del creyente y los recursos para que sea una realidad. Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y Juan avisa, cuidado, sí, pero hay obstáculos. El contraste con una vida de santidad, ¿cuál es? Vivir una vida practicando el pecado. Todo aquel que comete pecado, bla, 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 y repite. Y todo aquel que permanece en él no peca. Y el que practica el pecado es del diablo, etcétera, etcétera. Si queremos avanzar en el camino de la santidad, de la pureza, a semejanza de Cristo, tenemos que distinguir y evitar las pautas del pecado. Lo que está hablando es que no entiende que haya una permisividad moral en aquel que se dice que es un cristiano y que viva exactamente igual que los demás. Esto pasaba en tiempos de Juan porque los gnósticos decían, si el cuerpo es materia y la materia es mala y deja al cuerpo que haga lo que le dé la gana porque no tiene arreglo. Hoy día no hace falta ser gnóstico para que muchos digan, bueno, yo voy a vivir como me dé la gana. Sí, uy, yo he creído, menuda fe tengo yo y tal. Y luego vives como le da la gana y haces exactamente lo mismo, ¿no? Y cuidado con esto, El pecado es infracción de la ley de Dios y tiene consecuencias funestas. Todo aquel que permanece en él no peca. Vamos a ver, Juan. Si me has dicho que el que diga, ¿verdad? Al principio de la epístola, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y el que diga que no peca es un mentiroso. Bastante sabía Juan lo que era que el creyente, desgraciadamente,
iba a decir oportunamente, no, inoportunamente, caemos y confesamos nuestro pecado al Señor. Pero eso no es lo que está diciendo aquí Juan cuando dice que el creyente no peca. Está hablando constantemente de la práctica del pecado. El creyente de verdadero no practica el pecado como hábito natural en la vida, para nada. Todo aquel que permanece en él no peca. Bueno, Juan es coherente con Juan. Y dice en el Evangelio, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que nos está diciendo, solo con una relación cercana y constante con Cristo podemos experimentar la victoria sobre la tentación y el pecado. Esta es la receta. Y si peca, bueno, repito lo que acabo de decir. Juan dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos ha exhortado a que debemos evitar el pecado, pero si habéis pecado, hay solución para esta situación. Bueno, entonces hay que entender estas palabras y repito y enfatizo porque es importantísimo, sobre todo, yo qué sé, los que tengan dudas, los nuevos en la fe, que la práctica habitual del pecado es una evidencia clara de no haber conocido a Dios. La nueva versión internacional dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni lo ha conocido. Así que Juan no está hablando aquí de caídas ocasionales que puede ocurrir en la vida de cualquier creyente. Juan está hablando de un estilo de vida marcado por una entrega constante y deliberada a actos pecaminosos. Y eso no cabe en un creyente. ¿Hay caída? Dios ha provisto remedio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y como vimos en 2.1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. En 3.7, por eso, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Es la prueba del algodón, ¿no? La autenticidad de la fe se manifiesta tanto en la actitud de la persona hacia sí mismo, en ese sentido de evita la práctica del pecado, como en su manera también de comportarse con otras personas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recordáis, ¿no? 2 Corintios 5:17. O algunas traducen es una nueva creación. Y esta nueva creación se manifiesta de esa manera. Un comportamiento transformado y la práctica de la justicia en imitación de Cristo. Y como Juan no tiene pelos en la lengua, dice, y el que practica el pecado es del diablo. Así de claro, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De la misma manera que la justicia revela la realidad de una relación genuina con Cristo, la práctica del pecado demuestra sin ambajes que hay una relación entre el practicante, el que practica esa vida, y el maligno. El pecado, la desobediencia,
la rebeldía frente al Señor y su voluntad, ¿de dónde vienen? Del diablo, que peca desde el principio. Su primer contacto con los seres humanos tuvo la finalidad de provocar la rebeldía hacia el Creador. Y el Señor tampoco tenía pelos en la lengua allí con aquella gente. Les dijo Juan 8:44, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Nosotros, si solo tenemos nuestro Padre, es Abraham. El que practica el pecado pone en evidencia su conexión con el diablo. Y a lo mejor no cree en el diablo, y será lo más normal. Pero hemos leído que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para liberar a los esclavos de Satanás que éramos. Hacía falta uno más fuerte que lo derrotara. ¿Recordáis aquel texto de Marcos cuando dice ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Marcos 3:27. O cuando dicen Tesalonicenses que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, del reino de tinieblas al reino de luz. Para esto apareció el Hijo de Dios. Así que, optimismo. Si verdaderamente has experimentado la regeneración, la salvación de Dios, eres partícipe de la naturaleza divina, según 2 de Pedro 1:4. Practicar el pecado es una total inconsecuencia y es una imposibilidad, diríamos, para aquel cuya simiente de Dios permanece en él. Esto es lo que nos está diciendo Juan. La nueva vida en Cristo se demuestra en nuestros deseos de vivir para la gloria de Dios. Si una persona que profesa ser de Cristo no da importancia a vivir en santidad, conforme a la voluntad de Dios, está proporcionando evidencias contundentes de que nunca ha experimentado el nuevo nacimiento, por cuanto el creyente verdadero no puede pecar en este sentido porque es nacido de Dios. Y ese no puede pecar quiere decir precisamente por eso, porque sus actitudes, su pensamiento, su quehacer en la vida, lo que realmente desea, está en contra de llevar una vida de práctica del pecado, en ese sentido. Fijaos lo que dice este autor, que académico, profesor de universidad y gran teólogo, y sin embargo académico pero no liberal, como la mayoría de los, desgraciadamente, cuando echas mano, ¿verdad?, a veces de la teología muy académica, que lo niega todo. Dice, se escribe F.F. Bruce, es como se pronuncia, Bruce, dice así: el nuevo nacimiento involucra un cambio radical en la naturaleza humana. Para los que no lo han experimentado, el pecar es natural, mientras que para aquellos que sí lo han experimentado, el pecado es antinatural, hasta tal punto que su práctica constituye una refutación poderosa de cualquier pretensión de poseer la vida divina. Esto es muy serio. De aquí que Pablo les dijera a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Que no sea el caso. Venga, muchas bendiciones.